Plan Integral de Automoción. Timoteo, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a ver si en los 20 minutos que me dan los organizadores del colegio puedo contaros en qué consiste el Plan Integral de Automoción. Iba a venir el director general y me ha pedido que os transmita las disculpas porque hoy está en la cumbre de Copenhague, con el asunto del cambio climático, que seguro que va a incidir en los modelos productivos del futuro y en los modelos industriales. Pero bueno, yo encantado de estar aquí porque, a fin de cuentas, pues estoy, creo que también en mi casa, ¿no? El Plan Integral de Automoción, yo quería deciros que es una medida, es un plan que tiene, o que tuvo de novedoso, porque este plan nació a principios del año 2009, que ya se nos acaba, hacia febrero. Y digo novedoso porque por primera vez en un sector determinado industrial se aglutinaban y se pretendía, digamos, integrar toda una serie de medidas que inciden en un sector, como es el de automoción, pero medidas que están, digamos, dispersas por muchísimos ministerios, por muchos departamentos ministeriales, pero que todas ellas pues eran importantes y tenían una incidencia muy especial en este sector. Un poco por contaros por qué automoción. Bueno, pues automoción es un sector estratégico para España. Lo acaba de decir el ponente anterior, acaba de hablar de bienes de equipo, muy importante. El sector de automoción, yo diría que tan importante o quizá más visible, más aún que el de bienes de equipo, mueve alrededor del 6% del Producto Interior Bruto. Siempre matizando estas cifras, el 6% del Interior Bruto significa el empleo industrial, que básicamente tiene dos grandes componentes. Uno es, digamos, lo que son la fabricación del automóvil propiamente dicho, el montaje del automóvil, y otro que es una gran industria, que es toda la industria de componentes. Esa es, digamos, la parte nuclear que más le interesa, a fin de cuentas, también al Ministerio. Entonces, estamos hablando aquí se hablan de 315.000 empleos, 315, 310, más de 300.000 empleos en cualquier caso. Y empleos indirectos, pues muchísimos, de manera que el conjunto de empleo directo más indirecto, y estamos hablando de talleres de reparación, de concesionarios, de entidades financieras, de compañías de seguros, todo eso puede alcanzar ese 6% del Producto Interior Bruto, que, como podéis imaginar, es muchísimo. Este es un sector que, para que os hagáis una idea, tan importante es para España que el 80% de lo que produce lo exporta a los mercados europeos. Y a pesar de ser un país, ahora empieza a cambiar la cosa, muy importador de vehículos. Curiosamente, en el año 2007, que podríamos llamarle de año todavía no crisis, de 1.600.000 vehículos que se matriculaban en España, 1.100.000 eran de procedencia del exterior, básicamente mucho europeo, pero bueno, también los asiáticos y demás, ¿no? Y por contra, exportábamos el 80% de nuestra producción, una producción del orden entre vehículos turismos y industriales de más de 2.700.000 vehículos. Por eso, en cuestiones de balanza comercial, este sector es muy importante. Y de ahí el nombre es estratégico. Hemos dado en llamar en el Ministerio, yo diría que desde el 2008 y todo lo que llevamos del 2009, hemos dado en llamar sectores estratégicos a una serie de sectores sin que, si alguien nos pregunta por qué estratégicos estos y no otros, la respuesta sería difícil de dar, ¿no? Pero hablamos de sectores, pues por ejemplo, como el de automoción, que es uno de ellos, pues con una capacidad exportadora muy fuerte, con una cierta intensidad tecnológica y un valor añadido bruto pues relativamente importante. En fin, todo ello ha dado lugar a que el sector aeronáutico, el sector de automoción, el sector químico, el sector de transformados químicos, el sector de bienes de equipo, el sector ferroviario, todos esos los hemos dado en llamar sectores estratégicos y tenemos una serie de medidas industriales y financieras en el Ministerio y, por así decirlo, el ejemplo más visible es el de automoción. Y digo el de automoción porque, además de tener unas medidas dirigidas a la oferta, digamos al que oferta el vehículo, al que produce el vehículo, tenemos asimismo una serie de medidas de impulso a la demanda. O sea que intentamos, y quizá os suenen, en fin, algunas de las medidas que ahora mencionaré os suenen algunas de ellas.
Bueno, este es un sector industrial afectado por la crisis económica, como tantos otros. La crisis económica en España y en el campo industrial ha afectado sobre todo a sectores muy relacionados con el mundo de la construcción, como podéis imaginar. Pues el cemento, empezamos a exportar cemento, cosa que no hacíamos en los últimos años, importábamos muchísimo, exportamos productos siderúrgicos porque nos sobra cuando importamos también. Entonces, todo lo que sea relacionado con productos de la construcción ha tenido una caída tremenda. Pero luego también el producto relacionado con el consumo, y este es un caso, pues de la misma manera el tema de no ya la construcción, sino el propio problema financiero a nivel mundial y aquí en España, ha habido una restricción de crédito al consumo muy fuerte. Los coches que se compran en el mercado español, para que tengáis una idea, el 85% se financian, hay muy poca gente que pague a tocateja, por así decirlo, y eso ha dado lugar a que en este sector bueno, pues sea especialmente importante el acceso al crédito, tanto para el comprador como para el propio vendedor. Uno de los problemas que tienen, sobre todo la industria de componentes, es acceso al crédito para la financiación del circulante. ¿Cuál ha sido la estrategia? Bueno, pues o el reto. Os he puesto estas transparencias porque fueron ni más ni menos las que utilizó el ministro en el Consejo de Ministros donde se aprobó el Plan Integral del Automóvil. Entonces, siguen vigentes una buena parte de ellas y en donde haya hay varios hechos que se han ido sucediendo, yo os los iré comentando. Bueno, el reto era mantener las unidades productivas en España. Conseguir que la SEAT pueda seguir haciendo modelos, la Ford lo mismo, Citroën en Vigo igual, y eso sostenga toda una industria que para nosotros es muy, muy importante. Entonces, el cuadro de medidas que se adopta, que en realidad muchas de ellas estaban tomadas, pero como digo, lo que se hacen es, por así decirlo, empaquetarlas en una sola, pues son medidas de mejora del tejido productivo, industriales y financieras, mejora de todo lo que tenga que ver con los temas logísticos, que es muy importante en este sector, el incentivo a la demanda, o incentivos a la demanda, y ahí veis el Plan VIVE, que a algunos os sonará, y que fue vilipendiado en fin, y atacado, pero que dio sus frutos, y donde ahora tenemos no el Plan VIVE, pero tenemos el Plan 2000E, y que ha conseguido revertir una situación muy preocupante, porque, bueno, luego iré un poco a ello, había unas serias perspectivas en el mes de febrero, que es cuando se acuerda este plan, unas perspectivas francamente malas. Bueno, apoyos a iniciativas comunitarias, como es la de transporte limpio, apoyos para paliar las cuestiones de empleo, apoyo financiero, apoyo a la competitividad a través de líneas de I+D+I, en cierta manera estaban ya en marcha, y el desarrollo de la producción de vehículo ecológico, ya sea híbrido o eléctrico, que eso tendrá su plan también, y quizá lo hayáis oído por la prensa lo que estamos haciendo en el Ministerio. Pero ya en febrero estábamos con este asunto. Y os decía que era novedoso porque por primera vez todos los departamentos de la Administración ponían sus medidas en un solo paquete, y más o menos la geografía de esas medidas pues eran las que tenéis en la pantalla. El Ministerio de Industria ataca medidas de carácter industrial, pues, y de apoyo financiero en especial, de impulso a la demanda y de impulso a la internacionalización. El Ministerio de Trabajo e Inmigración se ocupa, a través de los mecanismos de diálogo social, de medidas laborales. El Ministerio de Fomento, de impulso a la logística. El Ministerio de Ciencia e Innovación, en todo aquello que tenga que ver con el I+D+I. Y el Ministerio de Economía y Hacienda, pues determinadas medidas financieras que son muy, muy importantes. Entonces, yendo a las medidas industriales y de impulso a la demanda, a las que yo os podría hablar con más detalle, pero tampoco os voy a cansar, porque esto puede ser muy aburrido. Ni más ni menos la medida estrella que tuvimos en el mes de febrero era un plan que llamábamos un plan de competitividad del sector automoción, que fue dotado con 800 millones de euros. Esto en el Ministerio de Industria no lo hemos visto junto en la vida. Nunca hemos tenido 800 millones de euros para una línea, nunca, nunca. Entonces teníamos 690, esto venía del famoso plan de incentivación económica de los ayuntamientos y demás. Una parte se guardó, de esos 8.000 y 10.000 millones y demás, una parte, 800 millones, se guardó para este tema de automoción. Entonces,
El objetivo era ni más ni menos mantener las inversiones o fomentar las inversiones en el campo de automoción, ya os daré algún ejemplo, y teníamos 690 millones en créditos y 110 millones en subvención. En el fondo, estas medidas que tenemos en el Ministerio y otra que se sucedió 3 o 4 meses más tarde, en mayo, sobre otros sectores estratégicos con otros 200 millones de euros, en realidad lo que estamos haciendo es sostener inversiones. Y sostener inversiones es sostener empleo y sostener iniciativas de manera, dicho un poco a lo bestia, de manera que el banco más accesible para la industria y que mejor créditos pueda dar en las mejores condiciones, no voy a decir ni mucho menos arriesgando el dinero, que es dinero público, de manera alegre, pues es el propio Ministerio de Industria, porque estos créditos son créditos al 0% de interés para devolver en 15 años, con los 5 primeros años de carencia, y lo que es más importante, sin necesidad de garantías para pedir el crédito, porque el problema de la industria es